Cursos BCI. Introducción a Erdas Imagine y Geomedia. Con ustedes, Marta Villanueva, directora comercial de BCI, bufete de soluciones integrales y capacitadora certificada de Hexagon Geospatial. Y sin más, comenzamos. Ok, chicos, vamos a continuar con la sesión de la tarde. Como les comentaba, este proceso que vamos a ver a continuación, se le puede llamar como limpieza de la clasificación, pues en realidad aplica a cualquier cobertura que querramos, digamos, preparar, principalmente para el proceso de exportación o de conversión a vectores. Por ejemplo, si este fuera el resultado final de mi clasificación, aquí yo tendría, por ejemplo, polígonos que serían un píxel, ¿sí? Y eso pues no es tan recomendable en términos de eficiencia, ¿sí? Que quisiéramos eliminar en la medida de lo posible estas zonas donde hay píxeles salteados, ¿sí? Entonces, podemos aplicar dos métodos. El primero es lo que se conoce como el filtrado estadístico. Aquí, teniendo desplegado en pantalla solamente el resultado de su recodificación, podemos venir aquí a la pestaña de temático y seleccionar la opción de Statistical Filtering. El Statistical Filtering tiene una función muy similar a la que tienen los realces espectrales que cuando hacemos las modificaciones de las bandas, ¿sí? O sea, cuando aplicamos las desviaciones estándar o cuando aplicamos el percentage LUT o la ecualización de histograma. Entonces, en este caso, lo que vamos a aplicar es una función y en función al tipo de la función que vamos a aplicar y al tamaño de una cierta ventana de procesamiento, ahí pueden ver, vamos a ir teniendo ciertos resultados. Típicamente en este tipo de funciones se aplican las funciones de median o de majority, ¿sí? Mean, median o majority, para poder eliminar estos píxeles que están salteados. Voy a mostrarles los resultados de aplicar con diferentes ventanas. Mientras más grande sea la ventana, pues obviamente el resultado es más exacerbado. Entonces hay que utilizarlas con cautela. Este tipo de procesamiento tiene la característica de que modifica un poco los límites espaciales. Es decir, las clases tienden a engordar un poco, ¿sí? Entonces, vamos a aplicar primero un filtro de mayoría de 3×3. Si aquí yo le doy Apply, noten cómo se disminuyó significativamente la cantidad de píxeles, ¿sí? Así la teníamos, ¿sí? Y cuando le doy 3×3, la tenemos entonces de esta forma, ¿sí? Ustedes pueden aplicar el undo para ver cuál es el mejor resultado, ¿sí? A lo mejor hacemos un poco más amplia nuestra visualización y entonces lo aplicamos, ¿sí? Este es el efecto del de 3×3. Si aplicamos la de 5×5, pues el efecto es todavía más marcado, ¿sí? Ahí pueden ver la diferencia. Y desde luego el de 7×7 es la que genera el efecto más de mucha mayor generalización, ¿sí? Aquí vemos el ejemplo, ¿sí?
en los diferentes casos. Es recomendable, o puede ser recomendable que ustedes, antes de decir, bueno, ya decidí que voy a utilizar la máxima generalización y voy a aplicar el filtro de 7x7 para que me dé una clasificación genérica, mucho más genérica, porque la voy a convertir a polígonos, por ejemplo, ¿no? Entonces, es recomendable que hagan una copia. Aquí vamos a salvar este archivo como Landsat 8, Supervised. Perdón, Marta, lo que estamos ahí haciendo es eligiendo la medida de píxeles o qué medida, 3x3 píxeles o qué medida, de la qué medimos. ventana, es de la ventana que se utiliza para, con base en los valores de píxel, Ok. aplicar la función de mayoría. Cuando Ok, la ventana es más grande, el efecto es mucho más marcado. ok, gracias. Correcto. Esa función, esta la pueden hacer aquí de esta forma, salvando la imagen, o pueden hacerla también aquí, en raster, thematic, neighborhood. Neighborhood les permite hacer eso mismo, ¿sí? Esto es lo que me preguntaban, este es un filtro de mayoría, y de 7x7, ¿sí? La vecindad es más grande. Por eso el efecto del filtro es todavía mayor. Voy a utilizar esta para que vean el resultado. Decíamos es Landsat 8, un supervised, majority 7, por decir algo. ¿Sí? O sea, el tamaño de ventana más grande. ¿Sí? O de matriz o de kernel en este caso. ¿Sí? ¿Okay? Y voy a abrir la imagen. Y aquí ven, esta es antes y esta es después. ¿Sí? Desde luego, esta tiene mucho menos ruido en los píxeles. Eliminamos mucho del ruido, pero noten aquí esta carretera también desapareció. ¿Sí? Entonces, ustedes necesitan ahí determinar, por ejemplo, ¿sí? A lo mejor yo no quiero que mis rasgos urbanos desaparezcan, ¿sí? Entonces, le voy a decir que aplique la función de neighborhood exactamente de la misma forma. Le puse Landsat 8, un supervised, majority 7, versión 2. Pero le voy a decir que no aplique, ¿sí? Que no aplique la función de mayoría a los rasgos que son construidos por el hombre. O sea, a los valores de 6, le voy a decir que no lo aplique. Y esto va a ser con el fin de que yo no pierda esta zona de la carretera. ¿Sí? Y le digo OK. Esas son las opciones que tenemos para este tipo de procesamientos, ¿no? Bueno, aquí de todas maneras perdí, a lo mejor me equivoqué de valor y no era el 6. Déjenme revisar qué valor es este.
Es el 4. Es el 4, por eso no lo aplicó. Yo le dije que no lo aplicara el 6 es este, y era el 4. Una disculpa. Voy a darle el mismo nombre. Y le voy a decir que no lo aplique al 4. Y es de 7%. Majority. Eso ya nos debe preservar ese valor de la cartera. Tal vez estoy usando una ventana un poco grande. Yo lo que suelo hacer en este tipo de operaciones es transferir los valores de píxel de las carreteras o de los ríos directamente a mi clasificación final. Sin embargo, esa función debería darles el resultado correcto. Déjenme hacer la ventana un poco más pequeña porque... le estoy diciendo, no, perdón, ustedes debemos hacer los dos. Debemos ignorar los valores de 4 y debemos no aplicarlo al valor de 4. Eso debería mantener ahora sí los valores. ¿No? Pues no. Ahora sí les dejo mal. Qué extraño. Esta función de mayoría es importante utilizarla con... bueno, primero sí tener siempre el archivo original, pero a esto es a lo que me refiero cuando les comento que se modifican los límites espaciales. Si notan, esas zonas urbanas ya no tienen esa forma tan definida que tenían como resultado de la clasificación. ¿Sí? Entonces, una manera es pues no aplicar un filtrado tan agresivo de 7x7, y otra manera es también hacer una edición más manual en algunas zonas. Aquí yo creo que yo rescataría estas dos clases, si estas ya fueran mis clases finales, y trabajaría con las clases más gruesas, que son las de vegetación, ¿sí? Que necesitan remover muchas zonas donde hay píxeles aislados. Una función muy útil para hacer
ediciones moderadas de este tipo de elementos es la función de fill. La función de fill está aquí en el tab de thematic y aquí tenemos la función de fill. Esta función se aplica en conjunto con el AOI para poder seleccionar el área que queremos editar. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo selecciono aquí la función de fill y después vengo a la pestaña de drawing y nuevamente utilizando un AOI selecciono el área que quiero editar, ¿sí? Y entonces le digo cuál va a ser el valor que voy a utilizar para la vegetación. En este caso, mi vegetación, si mal lo recuerdo, es 3. Entonces, cuando... No, ese es 4. Ese es matorrales, 4. Que es el color más oscuro. Ahí está. Si quiero que toda esta área sea una zona de matorrales sin estos píxeles, la puedo aplicar de esta forma y entonces toda la zona va a tener ya ese valor. O sea, voy a eliminar estos píxeles que son muy pequeños. Aquí por alguna razón no me lo está tomando. No sé si yo tengo aquí algún problema. Déjenme volver a abrir el fill. Era porque tenía las otras imágenes. ¿Sí? Entonces, 4. Ahí está. Entonces, lo estaba yo aplicando en las otras imágenes. Entonces, tienen que asegurarse de que el AOI esté asociado a la imagen correcta que quieren utilizar. Para un proceso manual, pues esto puede ser mucho más tardado. Por eso les comento que yo rescataría las clases que ya tengo definidas en un archivo y trabajaría solo con las clases que quiero postprocesar o limpiar de esta forma, ¿no? Cambiando zonas muy específicas de valores. Aquí estamos cambiando directamente los valores de píxel de esas zonas, ¿sí? Para que tengan un valor constante, pero también podemos aplicar otras funciones. Y aquí también tienen la función de mayoría y la función de valor mínimo, valor máximo, media, mínimo, minoría. Como les decía, estas herramientas funcionan para cualquier archivo temático. De hecho, tenemos aquí en raster toda esta serie de funciones que tienen que ver con el proceso de archivos, temáticos. Estas dos en particular sirven para eliminar también esas áreas muy pequeñas de cierto tamaño de píxeles. Entonces se pueden combinar diferentes herramientas ya una vez que tenemos nuestros archivos temáticos. Muy bien. Voy a decir que no.
Vamos a ver ahora el proceso de clasificación supervisada. El proceso de clasificación supervisada, a diferencia de la clasificación no supervisada, tiene un trabajo antes de realizar el proceso de clasificación. Es decir, tengo que tomar muestras, tengo que evaluar esas muestras, tengo que volver a tomar muestras en su caso que no, si estas no me están proveyendo con los resultados necesarios. Entonces, es un trabajo previo antes de hacer el proceso de clasificación. Entonces, vamos a utilizar la misma imagen Landsat 8 que utilizamos para el proceso de clasificación no supervisada. Y vamos a cambiarle las bandas a la combinación 543 que teníamos anteriormente, ¿sí? Vamos a utilizar un archivo shapefile donde ya tenemos algunas muestras o algunas zonas que podemos utilizar como muestras, ¿sí? ¿Ok? Entonces voy a seleccionar de mi directorio. En este caso va a ser 09 Supervised Classification Data. Dentro del folder de Data Files tenemos Training Data y aquí tenemos que cambiar el tipo de archivo a shapefile. En este archivo shapefile vamos a tener diferentes muestras que vamos a poder usar para nuestro proceso de clasificación. Y de manera adicional vamos a compilar otras muestras. Los archivos shapefiles, al igual que los archivos temáticos, nos permiten desplegar atributos. Noten cómo esta cobertura o esta capa de vectores tiene 4 muestras que representan agua, vegetación media, vegetación espaciada y vegetación densa, ¿sí? No podemos saber si selecciono el polígono, puedo ver cuál es el de vegetación media, el de vegetación espaciada y el de vegetación densa, ¿sí? Noten cómo le doy clic al polígono y entonces puedo ver de cuál se trata, ¿sí? O también puedo manejar alguna simbología particular para cada uno de ellos, ¿sí? Aquí no estoy viendo ninguna simbología, pero podría yo desplegarlos con base a este atributo de clase y entonces ya saber que cada uno de estos es diferente. Si ustedes quisieran hacer eso no con este, sino con cualquier archivo vectorial, ustedes vienen aquí a Style y le dicen Unique Value. Vamos a seleccionar en lugar de Area, Class, y vamos a crear una nueva simbología, ¿sí? Aquí ustedes pueden cambiar el color, ¿sí? Suponiendo para que sea no outline, negro, por ejemplo. Tengo que cambiar todos. Ahí está. Entonces, ahí ya podemos ver cuál corresponde a agua, vegetación densa, vegetación media y vegetación escasa o vegetación esparcida, ¿sí?
Estos cuatro polígonos los vamos a utilizar como muestras y también les voy a mostrar cómo tomar otras muestras con las herramientas AOI. Para que yo pueda utilizar un polígono de shapefile como muestra, debe estar georreferenciado en el mismo sistema de referencia que tiene la imagen. O sea, deben tener la misma referencia y además necesito tener este atributo de este campo de clase para que yo pueda asociarlo en la imagen. ¿Sí? Un segundo, por favor. Una disculpa. Es que estamos aquí en la oficina el día de hoy, entonces a veces hay más pendientes, ustedes saben. Bueno, entonces, como les decía, vamos a usar esta técnica combinada, donde tenemos parte de las muestras como un archivo shapefile y otras las vamos a tomar de forma manual. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Sí? Vamos a desplegar, vamos a cerrar momentáneamente nuestro archivo shapefile. ¿Sí? No lo vamos a utilizar aquí directamente. ¿Sí? Le voy a decir que no salve la simbología. Y vamos a venir aquí a nuestra pestaña de raster y vamos a seleccionar Supervised Classification. No, perdón. Signature Editor. Esta es la primera herramienta que vamos a utilizar y en este editor de firmas vamos a poder compilar todas las muestras o todos los campos de entrenamiento que vayamos a utilizar para el proceso de clasificación supervisada. Como ustedes van a ver, vamos a combinar el uso de estas muestras que ya existen en mi polígono o en mis polígonos de shapefile con la toma de muestras manuales. ¿Sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer es que aquí en el editor de firmas vamos a seleccionar la opción de Edit y vamos a decirle la opción de Read Shape. Esto me va a pedir, desde luego, un archivo shapefile y vamos a seleccionar nuestro archivo de Landsat 8 Signatures. Esta opción, perdón. Esta opción de obtener el nombre de la firma a partir de un atributo del archivo shapefile debe estar activada y el atributo pues es el nombre de clase. ¿Sí? Esto lo debe tomar de forma automática, por eso les recomendamos que utilicen este nombre. ¿Sí? Aquí le decimos OK. Y ahora nos dice, dale clic al viewer
donde se encuentre la imagen que quieres utilizar. O sea, ustedes necesitan tener desplegada la imagen que vamos a clasificar y a la cual están asociadas estas firmas. Recuerden que les comentaba que el archivo shapefile debe corresponder espacialmente a la imagen que vamos a clasificar. Entonces, literalmente aquí dice, dale clic, este icono es el botón del mouse, da clic con el botón izquierdo del mouse dentro del viewer para seleccionarlo, ¿sí? Y eso va a hacer que utilicemos esa imagen. Lo único que tienen que hacer es literal, dentro del viewer, darle clic. Y ahí notan, aparecen las diferentes muestras, ¿sí? Las muestras ya no van a ser archivos AOI, ya no van a ser archivos vectoriales de shapefile. Estos polígonos ya son polígonos AOI, ¿sí? Noten cómo aquí apareció una nueva capa, que es un AOI, y donde podemos seleccionar estas muestras. No las cambien de tamaño, no las modifiquen, porque están representando exactamente la zona que fue seleccionada para ser usada como una muestra. Aquí es muy importante, todos los píxeles de esa muestra, de todos los píxeles se saca un promedio y con base en ese promedio es que se hace el proceso de la clasificación. Con base en ese valor es que se hace la comparación que nos permite asignar un píxel a una clase o a otra. Y esta parte es muy importante, es la cantidad de píxeles que tiene ese clúster o esa muestra, ¿sí? Esta cantidad no debe ser menor a 6 píxeles. El proceso de clasificación tiene diferentes tipos de modelos matemáticos, que pueden ser paramétricos o no paramétricos. Si son paramétricos, necesitamos poder calcular estadísticas en esas muestras. Y si tienen menos de 6 píxeles, de 6 unidades, ya no son estadísticamente representativas. Entonces, lo recomendable es que tengan unas muestras un poco más grandes. Estas son bastante grandes, digamos de manera estándar, pero pues era importante que tomaran esta situación o estas recomendaciones o comentarios como referencias. Muy bien. Entonces, vamos a tomar algunas muestras adicionales. Les voy a poner aquí en la ventana de chat para todos unas coordenadas que vienen en su manual, pero que nos van a servir para tomar exactamente todos la misma muestra. Entonces, vamos a utilizar esas coordenadas, ¿sí? Ustedes lo único que tienen que hacer es aquí en el menú de Home. Debería estar aquí. En Inquire Cursor. Aquí en Inquire Cursor. Si ustedes seleccionan esas coordenadas que les acabo de enviar, las copian y las pegan aquí en la pestaña de Inquire, automáticamente les lleva a la zona donde tienen o en el manual les piden que tomen la muestra. ¿Sí vieron cómo lo hice? Voy a cerrar nuevamente aquí. Pueden estar en cualquier lado.
Pueden estar en cualquier lado. Ustedes abren el menú de Inquire en la pestaña de Home. En la pestaña de Home, ustedes seleccionan Inquire. Se abre la ventana del Inquire Cursor y aquí pegan las coordenadas y les lleva, le dan Enter y los lleva a la zona donde tienen que tomar la muestra. El primer proceso que hicimos fue para tomar como muestras polígonos que ya habíamos digitalizado en algún otro momento. Lo que vamos a hacer a continuación es utilizar polígonos que vamos a digitalizar a mano o que vamos a identificar ahora de forma visual y manual para utilizarlos como muestras, ¿sí? Entonces, noten cómo la coordenada que les acabo de indicar cae sobre una zona que parece suelo desnudo. Entonces, ¿cómo tomamos la muestra? Venimos aquí a la pestaña de Drawing y vamos a seleccionar, bueno, no, está bien que esté la imagen, vamos a seleccionar el polígono del grupo de herramientas de Insert Geometry. Y vamos a digitalizar la zona que quiero utilizar como muestra. Digamos que toda esta zona la voy a utilizar como muestra. Una vez que tengo digitalizada o digitalizado el polígono y lo tengo seleccionado, es decir, que veo los puntitos azules, debe estar seleccionado. Vamos a venir aquí al editor de firmas espectrales y vamos a seleccionar este icono. El tercero de izquierda a derecha, que es el icono de crear una nueva firma a partir de un AOI. ¿Sí? Cuando ustedes tienen el AOI seleccionado y le dan clic a ese icono, noten lo que pasa, me adiciona un nuevo registro que le pone en este caso el nombre de clase 1 y le asigna un color a partir de los datos que estamos seleccionando. Aquí en este caso es una muestra pequeña en comparación con las otras, que son 200 píxeles. Y aquí le voy a poner que es suelo. Si quieren ponerlo en inglés para que vaya con la misma, con el mismo criterio, le voy a poner suelo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ok. Voy a borrar esta firma. Marta, ¿cómo desplegaste la ventana de la firma? Por favor, firma editor, gracias. Esta que se llama Signature Editor. Sí, por favor, perdón, gracias. Sí, claro. Voy a cerrar esto. Ok, y cerramos esta. Aquí en la pestaña de Raster, vamos a seleccionar el icono, el grupo de herramientas de Supervised. Y aquí seleccionamos Signature Editor. Muchas gracias, Marta. Por nada. Ok. Entonces, ya una vez que tenemos el editor de firmas, ahorita voy a repasar esta parte. Ya que tenemos el editor de firmas, abrimos aquí.
para la opción de leer el archivo shapefile. Entonces vamos a decirle edit, read shape. Y aquí vamos a seleccionar el archivo que se llama Lanzadocho Signatures. Tenemos que asegurarnos, .shape, ¿sí? Debe ser el shapefile. Debemos asegurarnos que esta opción de Get Signature Name está activado y que el nombre que sale aquí es el nombre de clase. Cuando le decimos OK aquí, me pide seleccionar la ventana donde está desplegada la imagen que se va a asociar a esas firmas. Entonces le decimos clic aquí y aquí ya aparecen nuestras firmas. ¿Correcto? Sí, muchas gracias, Marta, gracias. Muy bien. ¿Hasta aquí todos bien? Muy bien. Muy bien. Entonces, una vez que ya tenemos estas firmas, que aquí ya adicionamos pues prácticamente 4 firmas en un solo proceso, vamos a adicionar algunas firmas adicionales. Entonces, para esto vamos a usar la coordenada que les puse en el chat. Esa es la primera. Les voy a poner otra. Creo que son 2 o 3 más. Y después hacemos otras manuales. Sí. Ok. Son un par más. Entonces, vamos a seleccionar en la pestaña de Home la opción de Inquire. Para adicionar las firmas de forma manual, o sea, tenemos que digitalizar el polígono que nos interesa. Típicamente, pues tenemos que hacer una evaluación de la imagen. En este caso ya nos están dando 2 firmas o 2 coordenadas representativas. Entonces, también puede ser a partir de mediciones que ustedes hayan hecho en campo. Si fueron al campo y dijeron, no, aquí es maíz, aquí es sorgo, aquí es nogal. Lo que ustedes, si hicieron esa medición en campo, entonces con más razón deben usar específicamente esas coordenadas. Entonces, vamos a utilizar esta primera coordenada y cuando le dan Enter, automáticamente nos lleva a esa zona. ¿Sí? Esta zona, en su manual les piden que la digitalicen de forma un poco más extensa. Si ustedes ven en la página 10 de su manual, les piden que la digitalicen como la voy a hacer aquí. Yo la había hecho originalmente solo de la zona gris, pero en su manual les piden que la digitalicen de esta forma. Más o menos. Así. Y les piden que a esta firma le pongan el nombre de clearing. O sea, como si fuera una zona deforestada, una zona que se taló, ¿no? Entonces voy a adicionarla así como está, porque de hecho necesitamos tomar más firmas y necesitamos hacer la evaluación de las firmas. Esta es la parte más importante del proceso de clasificación supervisada. Entonces ya una vez que tienen su primera muestra, vamos a adicionarla y vamos a ponerle aquí el nombre de clearing. ¿Sí? Ok. Vamos a seleccionar otra
otra coordenada que en este caso es una zona que es una zona quemada, es una zona de vegetación o es una zona que sufrió el impacto de un incendio. Entonces estoy poniendo las coordenadas en el chat y voy a poner las coordenadas aquí en la pestaña de Inquire y ahí nos muestra toda esa zona que es como una zona quemada, ¿sí? Esta zona la podemos digitalizar a mano, como dice su manual, o podemos aplicar una herramienta que se llama semilla. ¿Sí? Las herramientas de semilla toman como base un valor de una zona de la imagen y crecen en función a el valor espectral. En este caso, como no sabemos qué tanta variación tiene, vamos a hacer la digitalización. ¿Sí? Después, ahorita hacemos un ejemplo de una semilla para que lo vean. Entonces, más o menos, les piden que digitalicen de esta forma. Toda esta zona que se quemó. Así más o menos. ¿Sí? Donde haya diversidad de píxeles, si notan aquí como que ya está saliendo un poquito de vegetación, hay otras zonas que están un poquito más quemadas, hay una sola que suelo, a lo mejor con cenizas o alguna cosa. Entonces, que tenga una cierta diversidad de los diferentes materiales. Las zonas quemadas son difíciles porque se da un proceso químico, ¿sí? Se transforma el material. Entonces, ya una vez que hicimos la digitalización, aquí la adicionamos y le vamos a poner Fire Scar. Es una zona quemada. Vamos a identificar algunas otras zonas, ¿sí? Por ejemplo, algunas zonas de vegetación. Ya pueden cerrar su herramienta de Inquire, ¿sí? Si se alejan un poco, aquí pueden ver dónde están, ¿sí? las firmas que hemos identificado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí hay una zona de agua, en esta zona, digamos, más clara, pero no tenemos una zona de agua más profunda, ¿no? Entonces, vamos a tomar una muestra aquí adicional de agua y vamos a utilizar esta herramienta que les comento que es la semilla, ¿sí? El agua es un elemento bastante estable, entonces por eso quiero empezar con ese. Cuando ustedes seleccionan aquí la opción de Grow, su cursor va a cambiar, ¿sí? Como en este cruce de hilos con el cual pueden hacer una digitalización. Para la semilla, ustedes solamente van a dar un clic, ¿sí? Y eso siembra el píxel, por así decirlo, que vamos a utilizar. Y después vamos a venir aquí a Region Properties. Region Properties me permite definir la forma en que mi región de crecimiento va a crecer. Entonces, aquí tenemos que seleccionar un par de parámetros. Tenemos que seleccionar la vecindad de píxeles, cómo van a crecer, si van a ser solo los adyacentes o también los adyacentes en diagonal. Yo les recomiendo que usen esta vecindad de 8 píxeles.
Si vamos a poner alguna restricción geográfica de tamaño, ¿sí? En este caso es de 100.000 píxeles, entonces es bastante grande. Lo que tenemos que modificar es el valor de la distancia espectral. Aquí vamos a decirle que sea 20. Y como ya generamos el primer polígono, aunque sea muy pequeñito, vamos a decirle redo. Cuando le decimos redo, aquí ya nos crea un polígono más grande. No sé si Giovanna tiene alguna pregunta. No la veo aquí en el chat, pero vi que levantó la mano. Si tienes alguna pregunta, Giovanna, puedes activar tu micrófono. Ah, ok. Listo. Noten cómo aquí, pues no tenemos un polígono como tal. Entonces tenemos que venir aquí a opciones, decirle, desactivar aquí los polígonos isla y entonces volver a decirle redo. Y miren, aquí ya tenemos un área mucho más definida. Si me parece que es un polígono todavía un poco reducido, por así decirlo, podemos aumentar la distancia espectral y decirle que lo reajuste, ¿sí? Aquí, aunque no veamos diferencia, puede haber diferencias en función a el tipo a las características del agua en esta zona, ¿sí? Entonces, de esta forma podemos ir digitalizando zonas. Además es un área grande, ¿sí? Voy a hacerla un poquito más grande, por ejemplo, 60. Ahí ya creció un poco más, como pueden ver, ya está mucho más definida. Entonces voy a adicionarla, ¿sí? Voy a adicionarla como firma y esta va a ser Water 2. ¿Sí? Vamos a seleccionar otras zonas, especialmente de vegetación. Quisiera pedirles que seleccionen áreas de vegetación diferentes, unas 2 o 3, por ejemplo, otra zona de vegetación brillante, una zona de vegetación no tan intensa, una zona urbana. Chequen más o menos unas 2 o 3 firmas adicionales y adiciónenlas de esta forma que les comento para que podamos hacer la comparación o la evaluación de las muestras, ¿sí? Vamos a venir aquí a esta zona, por ejemplo. Voy a seleccionar esta área. La voy a adicionar. Es decir, que es vegetación densa. Vamos a seleccionar otra zona de vegetación media. ¿Okay? Aquí no tenemos zonas de cultivos, por lo que puedo ver.
Vamos a tomar, por ejemplo, una carretera. Esto está más difícil. Vamos a intentarlo, a ver cómo queda. Urban Road. Ayuda mucho que tengan el mapa topográfico y ver más o menos qué tenemos en zonas como esta para poder hacer la asignación de forma más correcta, ¿verdad? Pero vamos a tomar una zona que esté un poco más definida. Por ejemplo, esto se ve que es un aeropuerto, aquí hay como... Quiero tomar una muestra de esto. Ay, perdón. Vamos a tomar una muestra de este, que es muy brillante. Y en este tipo de casos es mucho más conveniente saber qué es. Le voy a poner urbano. ¿Okay? Muy bien, entonces, que tengan así una cierta diversidad de clases, ¿sí? Variadas y hasta cierto punto repetidas en algunas áreas, como la vegetación, como les comentaba, ¿sí? Y vamos a salvar nuestro archivo de firmas. Aquí le decimos File, Save As, y le vamos a poner como nombre Landsat _medio signatures.cif. Automáticamente le da la extensión y le decimos OK. Ahí ya salvamos nuestro archivo de firmas. Ustedes pueden, siempre que estén trabajando en su proceso de clasificación, pueden adicionar, quitar, mezclar las firmas y ir adecuando dependiendo de los resultados que van a obtener del proceso de evaluación, ¿sí? O sea, el siguiente paso que tenemos que realizar es evaluar nuestras firmas. En este caso, como pueden apreciar, todas las firmas son paramétricas. Podemos tener firmas no paramétricas y eso lo saben porque esas firmas no paramétricas se toman en el feature space, que es esta columna que está aquí, que es un tipo especial de firma, y ese tipo de firmas las utilizamos también en métodos de clasificación no paramétricos. Entonces, tendrían que enfocarse ya a un proceso de clasificación diferente. ¿Qué alternativas tenemos para el proceso de evaluación? Si ustedes notan,
aquí en el editor de firmas tenemos estas opciones que son evaluación, view y también tenemos feature. Esta opción de feature son las que sirvan para crear los espacios espectrales, los feature space, que en este momento no los vamos a cubrir. Los que vamos a revisar son estos que tenemos aquí en las alternativas de visualización y evaluación. Hay varias alternativas. Lo que queremos saber es, estas firmas están espacialmente ubicadas en ciertos lugares, pero espectralmente representan todas las bandas que tenga la imagen. Entonces, es un proceso donde tenemos una zona geográfica determinada que tiene múltiples características espectrales. Entonces, vamos a comparar, ¿sí?, algunas muestras interesantes. Para empezar, vamos a comparar la zona talada, por así decirlo, la clase de clearing, con la clase de la zona quemada, ¿sí? Si yo selecciono estas dos clases y selecciono este icono que tenemos aquí, este icono me va a mostrar el histograma de esas clases en las diferentes bandas, ¿sí? Entonces, aquí lo que tengo que poner son todas las clases, todas las firmas que estoy utilizando, y ya decido yo en qué bandas, ¿sí? Aquí, para empezar, la estoy viendo en la banda 1, ¿sí? Y aquí vemos en color, dependiendo del color que tiene la línea de la firma, puedo ver de cuál se trata. Por ejemplo, el clearing, el área talada, es esta en amarillo, y la zona quemada es esta que está en café más oscuro. Entonces aquí podemos ver que en la banda 1, al menos, están casi separadas. Y digo casi porque la firma de clearing tiene una pequeña sobreposición aquí en esta zona con la zona quemada. Como les decía, la zona quemada es particularmente difícil porque todo lo que está ahí, sea la cobertura que sea, se quemó. Entonces, puedo verlo de esta forma o puedo ver todas las bandas. Entonces, de esta forma puedo comparar, ¿sí?, la banda 7, la banda 6, la banda 5, perdón, la banda 4. Lo que queremos es que no haya sobreposición entre las áreas principales de las bandas, ¿sí? Aquí podemos ver esta zona. Vamos a tratar de hacerla un poco más proporcional, ¿sí? La 6, la 7, la 5. Cuatro. La 1 y la 2. ¿Sí? Ok. Aquí lo que vemos es que básicamente esas dos muestras no se sobreponen. Donde más se sobreponen es quizá en la 5 y la 6. Bueno, 5, 6, 7.
toda esta zona de aquí está siempre sobreponiéndose, ¿sí? La banda de clearing con la zona quemada. Pero me interesaría ver, por ejemplo, cómo se comporta la zona quemada con la zona de vegetación media, con la que usamos o con la que trajimos directamente del archivo Shapefile. Entonces, aquí yo selecciono las dos firmas que quiero comparar y le digo plot. Y miren qué pasa. Pareciera que se parecen. Y de hecho sí se parecen, sí tienen sobreposición. Miren aquí en la 3, en la 4, sí se sobreponen espacialmente, pero la firma de la zona quemada tiene valores mucho más altos. ¿Qué pasa con la vegetación escasa, con la vegetación dispersa? Voy a decir plot. Miren, ahí se parece un poco más. O sea, la zona quemada nos va a dar algunos problemas con las clases de vegetación, principalmente. O sea, estas zonas donde hay sobreposición, no vas a saber a cuál asignarla. Entonces, aquí hay varias cosas que podemos hacer. Podemos hacer la clasificación tal como lo estamos haciendo, poniendo más clases, más campos de entrenamiento, o podemos tratar, así como hicimos la vegetación con el índice de vegetación en el ejercicio de clasificación no supervisada, podemos tratar de segmentar la zona quemada. Esas áreas donde hubo incendios funcionan mejor cuando tenemos medidas o mediciones de espectrómetros y donde trabajamos con imágenes que están en reflectancia, pero las herramientas las utilizaríamos de la misma manera. ¿Sí? Vamos a comparar las dos vegetaciones medias, ¿sí? La que tomé a mano y la que tomamos directamente del archivo Shapefile. Si yo le digo plot, aquí pueden ver cómo también hay son muy similares, varían en la intensidad, pero espacialmente coinciden. ¿Qué pasa con la vegetación media y la vegetación densa? Con las dos que tomamos de los archivos de los polígonos del Shapefile, tienen diferencia. Se sobreponen en algunas zonas, pero básicamente las podemos distinguir. Vamos a ver las dos vegetaciones densas. Lo que quisiera es encontrar una combinación que se parezca mucho. Aquí, por ejemplo, estas dos vegetaciones densas prácticamente no tendría razón de ser dejarlas las dos. Puedo hacer un merge entre las dos y obtener una sola. ¿Sí? Esta opción de merge la podemos utilizar o la podemos obtener con este icono, merge select signature, y me va a crear una nueva firma aquí abajo donde aparecen estas dos ya fusionadas. Y entonces puedo borrar las anteriores o puedo dejar estas clases así como están y hacer la unión de estas dos clases como vimos en el ejercicio pasado. Ya solo quisiera revisar un par más, que son las de agua y estas de aquí de urbano. ¿Sí? Estas dos aguas, pueden notar, son diferentes en los colores que obtuvimos de los valores promedio. Y si las ploteamos,
noten cómo sí hay una diferencia importante. Se sobreponen en el infrarrojo, pero en todas las demás bandas están separadas y perfectamente separadas. Entonces, lo conveniente sería dejar esas dos clases para evitar que píxeles de agua sean clasificados como otra cosa. También, seguramente ya lo saben, pero cuando trabajamos con imágenes con nubes, es conveniente que tomen muestras de la nube y de la sombra de la nube en diferentes coberturas. Veamos estas dos, que son la carretera urbana y urbano y el solo urbano, que era muy intenso. Vamos a plotearlos. Esas zonas son difíciles y nos van a causar problemas. Demasiada variabilidad. Sí se complementan, pero van a tener complejidad de diferenciación con otras, muy probablemente con otras clases. Por ejemplo, vamos a ver urbana y el clearing, o sea, la zona talada, ¿sí? Si la ploteamos, ahí vemos cómo se confunda. Eso, si tuviéramos una muestra de suelo, lo más seguro es que también se estuviera confundiendo. Tal vez con la vegetación escasa también tenga alguna sobreposición. Ahí está, también se sobrepone. La vegetación tiene un valor más alto, pero muy seguramente algunos píxeles van a estar mal clasificados en esa zona. Lo recomendable en esos rasgos, ¿sí?, es separarlos a través de un índice, como hicimos con la vegetación, o utilizar elementos vectoriales, las líneas de las carreteras, las líneas de los ríos, las líneas de infraestructura, y transferir esos valores a la clasificación una vez que la tengamos ya lista. ¿Sí? Ese proceso se hace a través de un modelo gráfico, entonces lo podemos revisar más adelante. Esta herramienta a mí en lo particular me gusta mucho. Hay otras que se pueden utilizar, que ahorita vamos a ver. No sé si tengan alguna pregunta respecto a los histogramas. Ojalá hayan podido evaluar con los histogramas estas características. Otra herramienta que podemos usar, así como los histogramas, son los MainPlot. Los MainPlot comparan una o varias clases. Por ejemplo, yo aquí puedo comparar las dos clases como si fueran firmas, ¿sí? Noten como aquí voy seleccionando las firmas y era con este botón, perdón. Y aquí podemos ver qué tan parecidas son, ¿sí? Si aquí yo selecciono, por ejemplo, medium vegetation y medium vegetation, aquí me falta alguno. Okay. Ahí está. Miren, es prácticamente la misma. Hay una que es un poquito más brillante, ¿sí? Pero básicamente es la misma firma. Esta herramienta también me gusta por eso. ¿Qué pasa si comparamos las tres vegetaciones? Medium, sparse, dense. Tienen diferencias. ¿Sí? O sea, sí está representando el mismo elemento, vemos el comportamiento de la vegetación, pero sí con características diferentes. ¿Sí? Vamos a seleccionar las dos vegetaciones densas, por ejemplo.
Mismo caso, prácticamente la misma. Por eso quería que tomaran varias. Por último, vamos a comparar estas dos, que aquí vemos son diferentes. El problema de estas es con otras clases que causan cierta confusión al momento de la asignación de píxeles. Recordemos que, por ejemplo, la clasificación de lógica difusa tiene como premisa que un píxel puede ser asignado o puede pertenecer a una o a varias clases, dependiendo de los componentes que están contenidos dentro del área del píxel. Entonces, por eso se dan este tipo de situaciones. Bien, este es otro tipo de análisis que pueden realizar. Aquí pueden tener tantas firmas como ustedes quieran. Aquí podremos incluso seleccionarlas todas. Y aquí podrían ver las diferentes firmas y podemos ver cuáles son las que más se parecen, que son ciertamente las dos vegetaciones densas y las dos vegetaciones medias. Bueno, hay otra función que podemos utilizar que son las alarmas. Las alarmas es un proceso de preclasificación que nos permite identificar qué áreas, qué píxeles, más bien, qué píxeles de la imagen serían clasificados o serían asignados a esa clase. Por ejemplo, aquí, la zona quemada. La zona quemada que usamos como muestra es esto, ¿sí? Justo esta zona que digitalizamos. Pero si yo quisiera saber qué píxeles serían asignados a esa clase, puedo utilizar las alarmas para poder ver todas esas zonas que serían clasificadas de esa forma. Voy a cambiar aquí el color, voy a poner en amarillo, ¿sí? Y voy a seleccionar aquí la opción de View Image Alarm. Y le voy a decir que OK. Extraño. Aquí debería yo estar viendo esta. Este método funciona siempre con un método de clasificación del paralelepípedo. Entonces, estos son los límites de las clases que vamos a utilizar. Entonces, aquí debería estar utilizando esta opción. A ver, déjame volver a abrirlo. Image Alarm. Voy a eliminar esta y la voy a volver a generar porque tenía yo que haber seleccionado aquí esta
indicador. Este indicador nos dice cuál es la clase que estamos usando, entonces debería yo haber seleccionado ese. Vamos a cerrarla. No entiendo por qué no está saliendo. Esto es un problema del software. Vamos a ver. Vamos a ver. No, no está funcionando. Aquí lo que deberíamos ver, y de hecho está puesto así en su manual, es todos los píxeles que son asignados a la clase de zona quemada en este color, en el color amarillo. ¿Sí? Y cuando selecciono dos clases, me debe mostrar el color de la clase que tenemos aquí asignado y esta zona que indica sobreposición. Me debe mostrar gráficamente cuáles son los píxeles que se están sobreponiendo. No sé, a lo mejor es porque tenía seleccionado ese AOI. Déjenme hacer una prueba más. Y si no, pues es levantar el reporte. Esta es una forma de clasificación rápida. O sea, genero una clase estrictamente para las muestras que tengo seleccionadas. No, pues no. Hay un problema aquí. Lo reporto y les comento en la semana si tenemos alguna modificación o me dan alguna referencia. Pero esto me debería dar una preclasificación de solo de las clases que tengo seleccionadas y este es un archivo temático. Es una máscara específicamente de esas clases. ¿Sí? Hay otras herramientas que podemos utilizar para la evaluación. Entre ellas está la separabilidad, que nos dice qué tan diferentes son las muestras que estoy tomando en función a las diferentes bandas. Y hay diferentes mediciones de distancias. Como ustedes saben, el proceso de clasificación
se hacen en función a una evaluación de distancias. ¿Qué tan lejos está el píxel clasificado, por así decirlo, del campo de entrenamiento que determina su clase? ¿Sí? Entonces, esa distancia espectral, hay diferentes algoritmos para hacer esa comparación, y entonces esta muestra nos indica ese valor de separabilidad entre las muestras. Aquí voy a utilizar una distancia espectral euclidiana simple, y esto me genera un reporte, ¿sí? Y aquí me dice todas mis clases en las diferentes bandas, qué tan cercanas están, ¿sí? Entonces aquí lo que tengo que buscar es pues los valores que sean más pequeños, porque esos son los que van a tener la menor distancia, ¿sí? Aquí incluso en las que tenemos que son muy similares, como son las de vegetación densa 2, que es la 4 y la 8, 4 y 8, miren, son las que tienen los valores más chiquitos, ¿sí? De hecho, pero aún así estamos teniendo unos valores, sí estamos teniendo diferenciación entre esas clases, ¿sí? Aquí lo pueden notar. Esos son los valores más chiquitos. Entonces, esto se muestra como una matriz. O sea, de hecho, aquí hay dos opciones. Aquí está como ASCII, como Cell Array, y aquí podemos ver la diferencia. Entonces, esta es como una matriz de confusión. Entonces, aquí podemos ver las diferentes muestras, y aquí también tenemos las muestras, y aquí podemos ver cuáles son. Obviamente esta es la misma, por eso son ceros. Aquí podemos ver cuáles son 4 y 8. Estos son los valores más pequeños, ¿sí? Entonces, ustedes pueden combinar estos métodos. Como les decía, es conveniente que tengan estas clases extras y que después las unan, ¿sí? Vamos a correr el proceso de clasificación, ¿sí? Ya una vez que tenemos nuestras muestras generadas, que ya las evaluamos, que ya decidimos que vamos a trabajar específicamente con esas muestras, vamos a correr el proceso de clasificación. Y entonces aquí desde el Signature Editor le decimos Supervised. Y aquí lo que esta es una forma de correrlo. Es exactamente igual si ustedes vienen aquí a Raster, Supervised Classification. La diferencia es que aquí tienen que darle el archivo de firmas, que es justamente este que estamos utilizando, Landsat Signature.c. Cuando ustedes le dan aquí Classify Supervised Classification, pues ya solamente le dan el archivo de salida. ¿Sí? Ok, lo voy a cerrar aquí. Vamos a darle la imagen de salida. Esta no es la imagen de entrada, es Output Image. Esta sería la imagen supervisada, que sería Landsat 8, Supervised. Okay. Vamos a escribir un archivo de distancias. Este es importante, y por esto les digo que es también importante tener estas clases complementarias. El archivo de distancias nos va a servir después nos puede servir después en un análisis de precisión, porque nos indica qué píxeles se desplazaron más
espectralmente para ser asignados a la clase a la que fueron asignados finalmente, ¿no? Entonces, este archivo de distancias es muy útil para tener ese factor de evaluación. Landsat 8. Supervised distance. ¿Ok? Este no lo vamos a utilizar. Esta es la clasificación de lógica difusa. Lo que hace este proceso es generarme no solo una clase, sino varias clases a las que el píxel puede ser asignado y requiere un postprocesamiento adicional. Es un proceso de clasificación de lógica difusa que también se puede hacer aquí. Ahora, tenemos que elegir el método de clasificación. Si usamos una regla paramétrica, ¿sí? Aquí tenemos todas estas reglas paramétricas que están basadas en distancias o en ángulos. Ya sea la distancia que existe entre mi muestra y el píxel que se va a clasificar, o el ángulo que existe entre mi muestra y los diferentes píxeles que vamos a asignar a esa clase, ¿sí? Los algoritmos funcionan de esa manera. El más sencillo es este de la máxima verosimilitud, que también tiene la característica de poder usar probabilidades. Aquí todas las muestras o todos los campos de entrenamiento tienen la misma probabilidad. Y es la base del proceso de clasificación. Si usamos una regla paramétrica que usa las estadísticas, todos los píxeles son asignados a una clase. Si, por el contrario, yo utilizo una regla no paramétrica, solo tengo dos opciones, el feature space, y para eso necesitaría haber tomado mis muestras en el espacio espectral, que en este momento no las tenemos, o podría utilizar la regla del paralelepípedo. En este caso, la regla del paralelepípedo es rígida. Definimos una serie de límites que van a definir todos los píxeles que pueden ser asignados a esa clase. Cuando utilizamos la regla del paralelepípedo, necesitamos decidir qué va a pasar en dos escenarios. ¿Qué pasa con las zonas donde los paralelepípedos se sobreponen, que es la zona de sobreposición, el overlap rule? ¿Qué va a aplicar ahí? Donde tengamos sobreposición, ¿qué va a pasar? Vamos a usar la regla paramétrica, lo vamos a clasificar por orden en base a una regla de decisión, ¿sí? A una indicación de orden aquí, con base en lo que está determinado en esta columna, ¿sí? O sea, sería como priorizar o ponderar, o lo vamos a dejar sin clasificar. Y también tenemos que decidir qué pasa con aquellos píxeles que no caen dentro de ningún límite, ¿sí? O sea, las zonas sin clasificar, como los outliers. Entonces, aquí también puede ser la regla paramétrica o que definitivamente se queden sin clasificar, ¿sí? Podemos hacer estas dos opciones, ¿sí? Si no queremos tomar esta regla del paralelepípedo, entonces utilizamos la regla paramétrica. Y eso me deja todos los píxeles asignados a una clase. La mejor clase posible en función al algoritmo que estemos seleccionando, ya sea por distancia, por ángulo, o en este caso, a la mayor veracidad que se le pueda dar de acuerdo a los valores de píxel y a los valores de los campos de entrenamiento. ¿Sí?
Vamos a usar esta de la máxima verosimilitud y le decimos OK. Sí, exactamente, eso piden en su manual. En su manual viene también la descripción de cada uno de los métodos. Y aquí le vamos a decir OK. Si tienen alguna pregunta, déjenme saber, por favor. Ok, aquí ya terminó. Entonces voy a eliminar esta de las alarmas y vamos a abrir nuestra clasificación resultante. Ok, aquí está. Y vamos a abrir, aquí hay una zona que está, no sé qué fue. Ah, es agua 2. Muy bien. Aquí podemos unir las diferentes clases, como comentábamos. Aquí me interesaría, por ejemplo, ver qué clasificó como zona quemada. Es todo lo que sale en amarillo. Eso es lo que clasificó como zona quemada. Miren, pues no estuvo alejado, pero sí hay algunos píxeles que no eran exactamente zona quemada, pero en general sí hizo una buena discriminación. Especialmente en toda esta zona de aquí, que era la zona quemada más grande. Pueden hacer una recodificación porque la última etapa del ejercicio es calcular las áreas de cada zona clasificada. Y después podemos comparar con la no supervisada. Entonces, hagamos una recodificación rápida con base en los datos que ya tienen. Ya pueden cerrar su editor de firmas y pueden cerrar también el AOI de la pantalla. Ahorita terminando la recodificación, les voy a hablar del archivo de distancia. Lo que pasa es que quiero también que sea un poquito más interpretable la imagen. ¿Sí? Agua, agua. ¿Qué pasó aquí?
Yo voy a terminar con 7 clases, que es agua, las 3 vegetaciones, densa, media y escasa, zona talada, la zona quemada y las zonas construidas por el hombre. O sea, 7 clases. Recuerden que este es un ejercicio, no es que esté bien o mal, ustedes pueden ahí adaptarlo dependiendo del objetivo de su clasificación. Lo que sí tienen que ver es que no se vayan a ver confundido en la asignación de algunas de las clases, ¿sí? Antes de cerrar su ventana. ¿Ok? Vamos a darle el nombre a la recodificación. Ok. Bien, aquí tenemos ya nuestro archivo recodificado y donde tenemos ya una sola de agua, vegetación media, vamos a ponerla con este color, vegetación densa, perdón, 2 es vegetación densa, perdón. 3 para mí es medium. 4 es spare. Y aquí ustedes pueden tener acceso a más colores. Si alguno no les gusta, pueden seleccionar aquí la opción de Other. Y aquí crean ustedes el color que les guste más, ¿no? Clearing es el 5. No, Fire Scar es el 5. Este lo voy a poner en oscuro. Después Clearing es el 6. Y por último el urbano. Ok. Ahora sí, entonces aquí podemos ver el resultado. No, aquí yo me equivoqué. Este es clearing. Y este es first car. Muy bien. Entonces, ya que tienen estas áreas, pueden compararla con su clasificación no supervisada y ver las diferencias. Casi siempre las clasificaciones supervisadas son mucho más precisas, ¿sí? Vamos a abrir nuestra imagen. De la Landsat 8 unsupervised recode. ¿Okay? Esta es la clasificación no supervisada
y esta es la supervisada. Más allá de las diferencias de clase, que obviamente tenemos mucho mayor definición en la supervisada, pueden identificar las diferencias entre los elementos, ¿sí? Podemos mapear con mucha mayor precisión la vegetación con la clasificación supervisada. ¿Okay? Y ya la última parte sería calcular las áreas. ¿Ustedes ya recuerdan cómo calcular las áreas? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿A todos les salió la clasificación supervisada? ¿Pudieron llegar hasta la recodificación sin problemas? Muy bien. Como siempre, si tuvieran alguna pregunta, ya tienen mi correo electrónico, me pueden hacer llegar, por favor, y mañana, antes de iniciar la sesión, podemos revisar las preguntas que estén pendientes o que les surjan durante la ejecución de los ejercicios. ¿Todos ya pudieron bajar los datos sin problema? Como vieron el día de ayer, son datos, pues son varios gigas, entonces queríamos saber si ya podíamos liberar ese espacio del drive, si ya todos terminaron de bajarlo. Porque una vez que lo borremos, pues va a tomar más tiempo volverlo a subir nuevamente. Entonces, déjenme saber, por favor, si necesitan más tiempo con los datos disponibles o si ya podemos liberar el espacio. Ok, perfecto. Revísenlos, por favor. Revisen que los pueden abrir para que si hace falta que redescarguen alguna información, pues esté ahí disponible. Yo creo que los voy a dejar entonces todavía un día más, hasta mañana, que ya estaremos a más de la mitad del curso, para ya liberar el espacio. Si no tienen más preguntas, si todo está un poco más de tiempo. Sí, ok, sí, sin problema, sin problema. Sí, claro. Pues justo por eso les quería preguntar. No hay ningún problema. Ahí van a estar los datos, justamente. No hay ningún problema, Anel. Mientras tú puedas mandar tus preguntas, está todo perfecto. No es necesario que actives el micrófono. Si ya no tienen más preguntas, si todo está en orden, pues nos vemos mañana para la siguiente sesión. Recuerden registrarse con el link que les hemos proporcionado para las sesiones y déjenos saber, Rubén y yo vamos a estar conectados con anticipación. Déjenos saber en caso de cualquier problema o de cualquier pregunta, vamos a estar pendientes. Muchas gracias a todos.
por su participación. Muchas gracias, Rubén.